Buenos días a todos, lindo estar juntos nuevamente para poder adorar a Dios y también reflexionar un poquito en estas enseñanzas que Dios nos ha dejado hace tantos años y que sin embargo siguen siendo relevantes para nuestra vida. Cuando vivíamos en Estados Unidos con mi familia, tuve una experiencia de sumarme a un ministerio carcelario. Íbamos todas las semanas a alguna de las cárceles ahí en St. Louis, Missouri, y teníamos un encuentro con las personas que estaban detenidas en ese lugar, charlábamos de la vida, hacíamos alguna reflexión de la Biblia, un tiempo de oración. Y hay algo que siempre me quedó muy presente en mi vida, y era que la forma en que cada uno de ellos atravesaba su condena variaba mucho dependiendo de lo que esperaban al salir de la cárcel. Es decir, todos pasaban la misma situación, todos estaban presos. Ahora, algunos miraban con ansias el momento de ser liberados, de reencontrarse con su familia, de volver a arrancar la vida, y otros desesperados porque tal vez sabían que su condena era más larga o todavía no sabían cómo iba a ser el después de la cárcel. Esto me hace pensar que la perspectiva del futuro que a uno le espera determina cómo enfrentamos nuestra vida presente. El futuro no es solamente algo que, bueno, vamos a ver qué pasa. La manera en que esperamos el futuro me cambia la forma de que yo enfrento la vida. Hay un psiquiatra, Viktor Frankl, que es uno de los fundadores de la logoterapia, sobreviviente del Holocausto, época de Segunda Guerra Mundial, vivió en centros de concentración y veía algo parecido, que en realidad el problema más grande que pasaban los presos, los detenidos en esos centros, no era tanto el sufrimiento que pasaban, sino que no veían el propósito de su sufrimiento, no sabían qué iba a pasar, cuándo terminaba. Y ese es uno de los principios de Viktor Frankl también. Es decir, uno puede aguantar y pasar distintos momentos de sufrimiento, si es que entendemos que hay algo más allá del sufrimiento. Pero si pienso que este sufrimiento es para siempre, ahí es mucho más difícil. Por ejemplo, un caso típico que mencionamos es el momento en cuando una mujer da a luz. Es un momento de mucho sufrimiento. ¿Sí? Nadie lo anhela diciendo, qué lindo pasar por ese momento de dolor. Pero tiene tanta importancia que las mujeres siguen queriendo llegar a ese momento. Es raro, pero es un sufrimiento con alegría. En cambio, lo más difícil es cuando vemos un momento en que estamos sufriendo y no entendemos ni para qué, ni cuándo termina, hasta dónde vamos a seguir pasando este tiempo difícil. El propósito de esta enseñanza de hoy, que está basada en el Evangelio de Lucas, es que nosotros vivimos en este mundo, en esta tierra. Ninguno de nosotros sabe hasta cuándo se termina esta vida en este lugar, pero anhelar algo más allá de la vida nos cambia la perspectiva de cómo vivimos en el presente. Nuestra vida en este mundo alcanza un propósito mayor si la vivimos con perspectiva de eternidad. Por eso el título que le puse para hoy es Anhelando la vida eterna para que nuestro presente tenga sentido. Estamos en Cuaresma, como venimos diciendo, Cuaresma es el tiempo de preparación para la Santa Cena. Y estamos cada domingo analizando una frase de Jesús en la cruz. El texto de hoy viene inmediatamente después del texto que analizamos el domingo pasado, cuya frase era, perdónalos porque no saben lo que hacen. La frase de hoy es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que muchos de los que estamos acá, o personas en este tiempo, cada vez les importa menos qué pasa después de la muerte. En algún tiempo era un temor religioso muy importante. ¿A dónde vas después de morir? Yo creo que en general hoy la gente no se pregunta mucho eso. Entonces pierde valor hablar del más allá.
Mi motivación de volver a traerlo primero es porque es una enseñanza clara del Evangelio, pero además para que entendamos que esa confianza en lo que viene después de la muerte cambia radicalmente cómo vivimos en el hoy. Mi bosquejo de hoy es el rechazo de la multitud, el arrepentimiento de uno, el ladrón arrepentido, y la promesa de Jesús. Vamos parte por parte en el Evangelio de Lucas. Versículo 35 nos pone en contexto que continúa del domingo pasado. Aquel que no lo vio puede volver a mirarlo en nuestro canal de YouTube, pero está el momento en que Jesús se acerca a la cruz, es crucificado y allí ya crucificado, Lucas y todos los evangelios nos relatan qué está pasando alrededor de la cruz. Y dice el versículo 35, la gente se quedó observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Ya varias veces viene Jesús diciendo en este contexto que la gente alrededor se burlaba. La palabra literal es lo ridiculizaban a Jesús por estar ahí crucificado. Lucas pone mucho énfasis en esto. Ahora, hay un énfasis más todavía grande en estos pequeños versículos, y es que no solamente la gente se estaba burlando de Jesús, sino que además los gobernantes marcaban el camino. Los gobernantes incitaban a la violencia. Los gobernantes mismos daban el ejemplo para poder burlarse y ridiculizar a Jesús. Versículo 36, lo mismo, dice, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Ven que hay una insistencia en que todos los que estaban ahí se estaban burlando de Jesús. Otros evangelios hacen un matiz también interesante, y es que algunos de los discípulos estaban a la distancia, miraban como de reojo. Pero el escenario es claramente que todos los que estaban ahí estaban burlándose de Jesús. Me parece interesante relacionarlo un poco con nuestra cultura también, de cómo la actitud de los gobernantes se vislumbra también en todas las multitudes. Me hace pensar en algunas cositas de estas últimas semanas, ¿no? Violencia, insultos adentro del Congreso y las calles un caos. Cómo desde los puestos de autoridad se marca una tendencia que después se repite. No hace falta ir al Congreso. En nuestras familias pasa lo mismo también. Quienes lideramos familias, de un sentido, los que somos padres, madres, marcamos una manera en que después se puede imitar esos ejemplos en todos los ámbitos donde vivimos, en nuestro trabajo, en puestos distintos que podamos tener de autoridad. Lo que nosotros hacemos impacta positiva o negativamente sobre los demás. El entorno de Jesús en la cruz claramente muestra esto. Todo el mundo seguía lo que los gobernantes estaban haciendo. Tu ejemplo impacta en quienes te observan. Ahora, voy a avanzar. Este cartelito que pusieron ahí, este es el rey de los judíos, es de alguna forma la sentencia. Esto es lo que están condenando en Jesús. La condena de Jesús no es por algo que había hecho, no es tanto por algo por cómo él se vestía, que lo ridiculizaban o lo que hacía, sino por su propia identidad. El problema de Jesús era que se identificaba como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Algunos discípulos ya lo habían reconocido, pero acá lo ridiculizaban por quién era. Esto es interesante, ¿por qué? Trayéndolo a nuestro tiempo, Mucha gente puede estar ok con Jesús, porque sabe las enseñanzas, porque dice, bueno, era un buen señor, un buen tipo, dejó un buen ejemplo. Muchas cosas lindas se notan en los evangelios que Jesús hacía. La gran mayoría de personas hoy no tiene problema con Jesús. Incluso las otras religiones no lo critican a Jesús por lo que hacía. Jesús tiene buena fama, podríamos decir. Eso no significa aceptarlo como mi Señor y Salvador. Reconocer la identidad de que era hijo de Dios. Es el distintivo del cristianismo. En ese lugar lo ridiculizaban por quién era, no por lo que hacía.
esta multitud, volvamos a la imagen, multitud ridiculizando a Jesús, gran cantidad de gente, líderes del pueblo, líderes religiosos, líderes gubernamentales, todos ridiculizando a Jesús, y en un momento la escena hace zoom sobre dos personajes específicos. Dos criminales, dice acá. Tradicionalmente se le dice dos ladrones, no sabemos qué crimen habían cometido, pero eran dos criminales crucificados al lado de Jesús. Y del rechazo de la multitud, el Evangelio se centra ahora en una sola persona que cambió la actitud. Versículo 39, dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. El Evangelio de Marcos dice que al principio los dos lo estaban ridiculizando a Jesús. Los dos criminales lo estaban criticando, insultando a Jesús. Algo pasó que de golpe uno de ellos cayó en la cuenta de quién era el que estaba crucificado al lado. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Este ladrón en la cruz, como se lo conoce generalmente, nos habla del poder transformador de la presencia de Jesús. No importa cuán ateo, escéptico o irreligioso o inmoral haya sido alguien, hay un momento en que Dios te llama y te hace enfrentarte con Él. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa si te portaste bien o te portaste mal, eso es lo que a veces nos mete la religión moralista, es decir, que tu vida vale de acuerdo a cómo te portaste. Y este evangelio, este pasaje lo que nos dice es que el pasado no importa para Dios. Para Dios, ese momento en que respondés a la fe es el que determina cómo sigue tu vida. Ese momento, pensemos que este ladrón arrepentido estaba al borde de su propia muerte. No estaba solamente evidenciando lo que le pasaba a Jesús. Él mismo sabía que le quedaban posiblemente minutos. Hay gente muy cabezadura en el mundo. Algunos de los cuales están entre nosotros, diría Pablo, yo incluido. Pero nadie sabe el poder que tiene esa reflexión de último minuto en la vida. Cuando sé que me estoy despidiendo de esta vida. Y en esos momentos específicos hay algo profundo, donde en general uno vive la vida sin pensar en ese momento, pero cuando lo pienso digo, ¿qué será de mi vida? Y Dios tiene ahí un momento especial con cada uno de nosotros. Imaginemos, si nos quedara solamente un minuto de vida, ahora, ya, de acá nadie sale, nos queda un minuto y termina nuestra vida. ¿Qué diríamos? ¿Qué pasaría en nuestra cabeza? ¿En qué nos enfocaríamos? ¿Puede ser que si eso es verdad, dejaríamos muchas cosas que estamos pensando ahora como si fuera una estupidez, una pavada? Si sabemos que nos queda un minuto, nos enfocaríamos en cosas muchísimo más importantes de las que nos preocupamos, nos estresamos, nos angustiamos, que son tan triviales en realidad cuando las vemos desde una perspectiva de la eternidad. Por eso yo digo que la perspectiva de eternidad no es solamente un anhelo, un deseo, qué lindo cuando estemos en el cielo. Nos cambia cómo vivimos hoy porque nos hace poner prioridades diferentes. Este ejercicio se hace mucho de dos maneras. Uno es, bueno, hay personas que literalmente el médico le dice, tenés tanto tiempo de vida, ¿cómo lo vas a usar? Pero hay otra reflexión que a veces usamos, y es una dinámica para que nos hace pensar en eso, es ¿qué querés que diga tu epitafio? Cuando ya no estés en este mundo, ¿qué te gustaría que la gente a tu alrededor recuerde de vos? ¿Qué te gustaría, Guille? No me maten, pero estoy haciendo una ilustración, ¿sí? Me gustaría que digan, no sé, dedicó muchas horas a escribir libros, o me gustaría que diga, fue un ejemplo de padre, de esposo, le gustaba comer ravioles. ¿Qué queremos que diga el epitafio?
esa perspectiva nos cambia la manera y las prioridades que podemos tener en este tiempo. Versículo 42 es la oración del ladrón en la cruz. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este pedido del ladrón ya incluye cierta perspectiva de eternidad. Dice, hay algo más después de esto. Evidentemente nos morimos, algo más hay. Y dice, si hay algo más, yo quiero estar con vos, Jesús. Quiero estar ahí. Quizás no entendía mucho. Este posiblemente no era un teólogo, no era posiblemente religioso, no sabemos mucho de la vida de este hombre. Lo único que sabemos es que entendió que algo más hay. Y en ese entendimiento dice, Jesús, yo quiero estar con vos. Acordate de mí. Acuérdense que estaban todas burlándose de Jesús, insultándolo. Y él no tuvo vergüenza. Dijo, todos te insultan, Jesús, yo quiero ir con vos. No tuvo presión social de que, ay, pero todos van para allá, todos hacen eso, bueno, yo también. Se puso firme. Aunque todos lo ridiculicen, yo quiero estar con vos, Jesús. Está bueno pensarlo nosotros también, ¿no? Si todos a nuestro alrededor insultaran a Jesús, ¿cuál sería mi actitud? ¿Me sumaría, me quedaría callado para no pasar vergüenza? ¿O me animaría a decir, no, pará, yo quiero seguir a Jesús? En la diferencia entre estos dos criminales, uno que rechazó a Jesús y uno que aceptó, posiblemente está toda la humanidad representada. Mirar a Jesús en la cruz no acepta neutralidad. Estás mirando a un hombre inocente en la cruz. ¿Podés quedarte ahí mirando sin tomar una postura, sin jugarte por algo? Sí, Jesús fue un buen hombre, pero ya está, termina. Más que las enseñanzas morales de Jesús. La cruz, en tiempo de Cuaresma, nos desafía a tomar una postura. Podemos identificarnos con el ladrón que seguía aún recibiendo su condena, burlándose e insultando a Jesús. O tal vez nos ponemos a pensar y nos corresponde a nosotros también pedir misericordia. Nuestra vida en este mundo alcanza un propósito mayor si la vivimos con perspectiva de eternidad. Pero quiero centrarme en lo último, que es la palabra misma de Jesús que estamos referenciando en este mensaje, que es la promesa de Jesús en el versículo 43. Vimos el rechazo de la multitud, el arrepentimiento de uno, en donde podemos estar cada uno de nosotros, pero también tres aspectos de la promesa de Jesús. Certeza, inmediatez y esperanza. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, certeza. Jesús dice, te aseguro que estarás en el paraíso. ¿Cómo puede Jesús hacer esa promesa? Si todavía no sabe cómo se va a portar el ladrón ahí en la cruz. Todavía no sabe si el ladrón ahora se arrepiente y va a ser un buen tipo o es un mentiroso. ¿Por qué Jesús le puede asegurar que va a estar en su presencia? Porque no depende de él. No depende del ladrón arrepentido. Depende de Jesús que hace esa promesa. Este pasaje nos habla de la justificación por la fe, que el mero hecho de responder en fe y aceptar a Jesús nos garantiza la vida eterna. Esto es un principio teológico fundamental, porque si no estamos jugando con que, ay, sí, Dios me ama, pero también después me va a castigar y me tengo que portar bien para que no me echen. La Biblia es muy clara y dice, uno de los roles del Espíritu Santo es asegurarte tu salvación, asegurarte y para que disfrutes, que tengas paz en lo que Dios está haciendo. El amor de Dios es tan grande por nosotros que no podemos arruinarlo. Me gusta la frase que dice, con nuestros actos no podemos lograr que Dios nos ame más. Y con nuestras fallas no podemos lograr que Dios nos ame menos. Porque el hecho de que Dios nos ama es constante. No depende de lo que nosotros hagamos. Él no nos ama porque somos buenos y lindos, nos ama porque Él quiere amarnos. Dios ama, punto. Por eso Juan dice, Dios es amor, no puede no amar.
No depende de vos, por lo cual no te hagas el canchero. No te la creas, porque no sos vos el que lo conseguiste. Pero si alguna vez sentís que Dios no te ama, no te tires abajo, no te deprimes, no te angusties, no vivas lleno de culpa, porque Dios te ama, porque Él decidió hacerlo así. Así que vivamos y disfrutemos lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Salmo 103, que leímos al principio también, dice: alabamos a Dios porque nos rescata del sepulcro y no nos trata conforme a nuestros pecados. Este es el Evangelio. Que lo que merecíamos es el castigo, lo pagó Jesús. Y aunque merecíamos eso, nos trata bien. Qué lindo que te traten bien, aunque mereces lo contrario. Qué lindo, ese es el Evangelio. No importa tu pasado, lo que importa es cómo respondes hoy. Ese era certeza. El segundo aspecto de esta promesa quiero ver inmediatez. Dice hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una doctrina que se llama el estado intermedio. ¿A qué se refiere? En la Biblia muchas veces se usa el dormir como un eufemismo del morir. Si alguno ha leído a Pablo, habla muchas veces, si dormimos, en realidad no es que estamos durmiendo, estamos muertos. Es una forma linda que Pablo dice, fallecimos, ¿sí? Habla del dormir. Lamentablemente, este eufemismo ha logrado que a veces se ha llegado a una conclusión de una doctrina que es el sueño del alma, que plantea que cuando morimos, nuestro cuerpo se desintegra y nuestro alma duerme, esperando al momento de la resurrección. Esta es una doctrina que está contraria a la Biblia, que se alejó de la ortodoxia, porque, entre otros, este pasaje nos muestra claramente que el alma va directamente a la presencia de Dios. Esto nos previene de pensar que después de la muerte hay un tiempo que no tenemos idea muy bien qué va a pasar, que algunos piensan que todavía en ese tiempo podemos arrepentirnos, hacer buenas obras, que le llaman el purgatorio. La Biblia no habla de eso. La Biblia nos da una confianza segura de que si hemos seguido el camino del Señor, nuestro cuerpo se desintegra, pero nuestro alma está enseguida en la presencia de Dios, esperando, por supuesto, a la resurrección del cuerpo, que vendrá en la segunda venida. La doctrina del estado intermedio, el estado intermedio se refiere al estado entre acá y el más allá, es que nuestra alma ya está con Dios. ¿Por qué me importa esta doctrina? ¿De qué forma sirve? ¿De qué forma me sirve para vivir distinto? Bueno, creo que le da sentido a nuestra vida. Algunos seguirían la filosofía del carpe diem, ¿sí? De vivir cada día porque después se acaba el mundo y tenemos que aprovechar cada minuto de nuestra vida acá, hagamos lo que tengamos ganas, seamos felices porque después no hay nada. Lo que esta doctrina me dice es que es verdad que cada minuto cuenta, pero precisamente porque después hay algo, hay vida eterna. Entonces, si yo sé que hay vida eterna en el más allá, ¿cómo voy a vivir cada minuto de mi vida? Sí, aprovechémoslo de la mejor manera posible, pero tal vez no solamente para ser feliz y disfrutar de la vida, sino también para dejar un legado, para aportar en las personas que me rodean, para dejar un ejemplo. Jesús no murió solo en la cruz para que seamos felices y la pasemos bien. Jesús murió por nosotros mucho más que por eso. Murió para acercarnos a Dios, para darnos una vida con propósito. ¿Alguna vez sentiste quizás que caes en la rutina y estás haciendo 1000 cosas a la vez y seguís, pero no le encontrás para qué estamos viviendo? Eso es una de las grandes preguntas de Alfa. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso es lo que nos preguntamos en algún sentido. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué tantas cosas estamos haciendo? Bueno, el Evangelio nos da un propósito para la vida. Y saber que hay un más allá después de la muerte, a mí me parece que le da más sentido a todo lo que hacemos en este mundo. Certeza, inmediatez y la última, esperanza. Dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso es una palabrita del antiguo persa que refiere a un jardín. Y ese jardín nos refleja el jardín del Edén, donde Dios puso a Adán y Eva, donde era
el mejor jardín que uno podría imaginar, no solamente por la naturaleza, sino por el estado de bienestar, la paz que se disfrutaba y se vivía en ese jardín, en la presencia permanente y constante de Dios, una felicidad enorme, permanente, que no dependía de las circunstancias. Ahí es donde Jesús nos quiere llevar de vuelta en la vida eterna. Volvamos a la introducción. ¿De qué me cambia saber que la Biblia me promete una vida eterna si sigo el camino de Jesús? ¿De qué me sirve eso para esta vida? Hablamos de Viktor Frankl y esta idea de que el futuro o lo que espero del futuro me cambia cómo enfrento el sufrimiento hoy. Hablamos de la experiencia de los presos que están limitados, están encerrados y su esperanza depende mucho de lo que piensen que pasa después de esa cárcel, de esa prisión. Bueno, pensemos cómo estamos viviendo nosotros, cada uno de nosotros, este tiempo en esta vida. El apóstol Pablo tiene pasajes muy directos con este tema. Voy a ir específicamente a uno en 2 Corintios, capítulo 5. En otro pasaje, en Filipenses, Pablo se pregunta, no sé qué hacer, se encuentra una disyuntiva. En realidad yo prefiero ya está, irme con Dios y disfrutar la vida para siempre. Pero bueno, si Dios me deja acá, será porque tengo algo que hacer todavía. Y en este pasaje de 2 Corintios 5, Pablo habla de nuestra morada celestial y cómo esa morada afecta la manera en que vivo el presente. Dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña, es otro eufemismo que Pablo habla de esta vida, de este cuerpo. Esta tienda de campaña en que vivimos se deshace. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Y después de ahí dice, ¿y entonces? Por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe y no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle. Pablo dice, yo sé la promesa que Dios tiene para allá. Entonces en esta vida voy a vivir intencionalmente, de una manera que mi vida refleje lo que anhelo en la vida eterna. Una pregunta que se hacía y todavía se usa en algunas conversaciones tratando de compartir el Evangelio es, ¿qué pasaría si hoy morís? Eso se hace y sobre todo antes se hacía como para desafiar a la persona a pensar en su eternidad. Si vos sos cristiano, la respuesta es fácil. Si hoy yo muero, estaría hoy en el paraíso con Dios. Porque me tomo de la promesa que le hizo a este ladrón arrepentido. Y Jesús me diría a mí, Guille, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta. Si la persona no está tan segura, esa pregunta le hace pensar. Y bueno, no sé qué pasaría. Dijimos que en la Edad Media y en la época de la Reforma, uno lee los escritos, los teólogos, los comentarios bíblicos, y había mucha preocupación de qué pasaría después de la muerte. Por eso también se daba todo el tema de las indulgencias, porque la persona decía, yo no me quiero morir con esta culpa. Entonces compraban el perdón de la iglesia para liberarse de la culpa, porque mirá, si me muero hoy, ¿a dónde me voy? Había miedo de irse al infierno. Yo creo que hoy no hay tanto miedo en general. A nadie le preocupa demasiado, porque se nos metió un poco esta idea de que, bueno, la muerte termina todo. La Biblia no dice eso, pero mucha gente piensa eso. Ahora, ¿por qué me importa a mí hablar de esto?
Porque la vida eterna no es solamente una promesa para el futuro, me cambia la forma en que vivo el presente. Creo que quedó claro. No, alguien podría decir, no necesito al Dios del cielo, porque a mí no me importa lo que pase después de la muerte. A mí lo que me importa es lo que pasa acá en la vida. Lo que el Evangelio dice es que si te importa solamente lo que pasa en esta vida, el Evangelio también tiene un mensaje para vos. Porque el Evangelio no habla solamente del Dios del cielo, habla de un Dios que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros para mostrarnos que nuestra vida puede tener un sentido distinto. Si confiamos en Jesús, Él nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un himno con el cual vamos a terminar que nos apela a pensar en ese momento. Si quieren podemos preparar a los músicos ya. Un himno muy tradicional que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿De qué me sirve este himno? Bueno, me traslada a ese momento, pero también me hace pensar, ¿estoy preparado para responder así? Quizás no hace falta esperar a la vida eterna, esperar que muera. Quizás hoy mismo Dios llama mi nombre y le puedo decir, ahora mismo voy a responder. Hoy. No quiero esperar a que sea mi último minuto de vida. No hace falta ese tiempo. Hoy mismo podemos entender que Dios nos está buscando. Y podemos decirle, Dios, yo respondo. Yo quiero decirte hoy que quiero seguirte, que quiero que seas el centro de mi vida. No solo porque quiero los beneficios de la vida eterna, porque quiero que mi vida tenga sentido acá en el presente. Los invito a ponernos de pie. Vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros. Y tal vez hoy necesitamos que Dios nos pregunte, ¿con qué ladrón te identificás? ¿Con el que rechazó a Jesús? ¿O con aquel que dijo, Dios, yo quiero estar con vos cuando vengas en tu reino? Y si es así, si queremos estar con Dios en su reino, me gustaría que nos vayamos hoy de acá pensando y agradeciendo a Dios, porque Él nos recibe, nos asegura y nos promete que vamos a estar con Él en la vida eterna. Oramos. Padre Celestial, gracias por apelarnos y llamarnos a tu presencia. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros hoy la convicción de tu promesa. Porque no importa nuestro pasado, lo que buscas es nuestra respuesta hoy. Si alguno de nosotros trae culpa y esa culpa le hace pensar que hay incertidumbre en cómo lo vas a recibir, yo te pido, Dios, hoy que traigas la convicción de que vos nos aceptás, sin mirar cómo estuvimos hasta acá, sino reconociendo que como el ladrón en la cruz puede haber un arrepentimiento, un borrón y cuenta nueva, un empezar de nuevo tomados de tu mano. Danos, Señor, la convicción y la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.